Hola, mi nombre es Natacha Gader y en esta presentación vamos a ver los distintos tipos de representaciones de dibujos de conjuntos y despieces. Todo esto en el marco de la norma IRAM 4524, entre otras. Primero, ¿qué son los dibujos de conjuntos? Cuando nosotros tenemos que hacer una representación de un producto que va a ser fabricado, necesitamos poder comunicar a aquellos quienes van a fabricar esto de qué manera se van a montar las distintas piezas o los distintos elementos que la componen. Por lo tanto, el dibujo de conjuntos es una de las herramientas que tenemos para poder comunicar esto, ¿sí? Se representan con vistas o con perspectivas que por lo general son isométricas, aunque con el uso de los distintos software de modelado en 3 dimensiones hay veces que se pueden hacer otro tipo de perspectivas, otros puntos de vista, ¿sí? Pero lo importante es que se representa un grupo de piezas que están unidas entre sí de alguna manera. Y este grupo de piezas conforma un mecanismo, una máquina, una instalación, ¿sí? Puede ser el conjunto total de las piezas de un producto o un subconjunto para alguna función específica. Por eso es importante que se representen en la posición real que tienen en su funcionamiento, ¿sí? Y en la representación cada pieza es identificada con una marca, que eso nos permitirá ver la información en el rótulo. Como decía anteriormente, este tipo de dibujos es indispensable en lo que son las tareas de montaje, ¿sí? Así que es importante decidir cuál es la mejor vista para representar o punto de vista para representarlo, porque se tienen que ver todas las piezas de ese conjunto. En cuanto a los despieces, aquí tenemos representaciones que por lo general son en perspectivas isométricas y lo que vemos aquí es cómo se relacionan las piezas montadas en un producto, ¿sí? Porque a partir de un producto montado lo que se hace en la representación es desplazar en alguno de los ejes las piezas, entonces fácilmente se ve la relación entre ellas, ¿sí? Cómo se tendrían que unir para después armar el producto montado. También se le conoce a este tipo de representaciones con perspectivas explotadas o explosionadas. ¿Cuándo se utilizan este tipo de representaciones? En manuales, en catálogos, ¿sí? Para poder comunicarle a los usuarios de un producto cuáles son las piezas que tiene, en el caso de necesitar identificar alguna para comprar un repuesto, por ejemplo, o en el caso que se vendan los productos desmontados para poder armarlo, ¿sí? Este tipo de representaciones es usual verlas ahí. Y después, como decía en un principio, para todo lo que son los planos de montaje, para poder comunicarle a quienes arman el producto de qué manera deben hacerlo. Incluso también se utiliza este tipo de representación en otras comunicaciones de otros ámbitos, como pueden ser el publicitario o en infografías utilizadas en los medios de comunicación. Aquí vemos el ejemplo donde se muestra el montaje de los componentes de un patín de patinaje artístico. La norma IRAM 4524 es la que establece la nomenclatura y la clasificación de los distintos tipos de dibujos y representaciones que se utilizan en el dibujo técnico. Y ahí están caracterizados tanto los dibujos de conjunto como los despieces, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de dibujos que aparecen clasificados? Dentro de lo que son vistas y cortes están los dibujos de conjunto, que como decíamos en un principio, tenemos 2 o más piezas que se relacionan entre sí, que pueden ser el producto completo o un grupo menor, y se muestran en la posición real de uso que tienen. Y después están los dibujos de montaje, donde aquí la información está indicada de manera tal de que les sea útil para quienes ensamblan esas partes. Tal vez no tienen otro tipo de información que puede tener los dibujos de conjunto, ¿sí? Después tenemos en perspectivas explotadas o despieces. Tenemos por un lado los dibujos de armado, ¿sí? Donde se comunica a las personas que arman el producto cómo deben hacerlo, indicando los nombres de las piezas y cómo se relacionan entre sí.
Y después tenemos el dibujo para el usuario, ¿sí? Estos son los que aparecen, como decíamos antes en los ejemplos, los que aparecen en los manuales de uso o en los catálogos de productos. En la norma IRAM 4508, que es la que habla sobre el rótulo, tiene una sección donde explica el rótulo con la lista de despiece, ¿sí? Esta lista de despiece va por encima del rótulo, o sea, tiene un ancho de 175 milímetros y puede ocupar desde el borde superior del rótulo hasta el margen superior del recuadro que utilizamos en el plano. Y la información que recomienda la norma IRAM que contenga esta lista de despiece es la indicada aquí, donde tenemos el número de orden o posición de la pieza, la cantidad de ese tipo de piezas que hay en el grupo armado, el nombre o denominación que se le da a cada pieza, el número de plano que le corresponde a cada una, siempre y cuando sea una pieza que sea fabricada, ¿sí? Cuando hay piezas que son compradas a un tercero, no necesitan el número de plano, así que este dato no lleva. El número código con el que se identifica esa pieza, el material cuando estamos hablando de piezas de provisión comercial, las que se adquieren a un tercero, la masa de la pieza o del conjunto terminado también en estos casos, y por último un casillero para observaciones que sea necesario realizar, ¿sí? Vamos a ver ahora de qué manera podemos realizar un dibujo de conjunto, ¿sí? Vamos a trabajar con un conjunto sencillo para ver cuál es el procedimiento. Lo primero que necesitamos es las vistas de todas las piezas que van a componer ese conjunto. Aquí en el ejemplo que vamos a ver tenemos el soporte y tenemos la vista anterior, lateral izquierda y superior de esa pieza. Tenemos un perno y la tercera pieza es una tuerca, ¿sí? Una vez que tenemos las vistas de las tres piezas y conocemos la forma en la que van montadas, lo que necesitamos definir es cuál es la mejor vista para mostrar este conjunto donde se vean todas las piezas. En el ejemplo que estamos viendo he seleccionado la vista anterior, ¿sí? Para comenzar a montar este conjunto, lo que tenemos que hacer es primero representar lo que sería la pieza principal, que aquí es el soporte. Una vez que tenemos dibujado el soporte, ubicamos la segunda pieza, que en este caso va a ser el perno, ¿sí? En la posición que va, en la posición de uso. Y luego la última pieza de este conjunto, que es la tuerca. Ahí ya tenemos el conjunto armado con todas las piezas alineadas. Lo que se puede hacer después es analizar si es conveniente realizar algún corte, ¿sí? Acá tengo la representación de las tres vistas de este conjunto armado y en este caso lo que yo he decidido es que es conveniente realizar un corte para mostrar los espesores de las paredes del soporte y de la tuerca. Entonces el conjunto terminado nos quedaría así, donde los rayados están opuestos en las dos piezas distintas, ¿sí? En el soporte el rayado está en una dirección, en la tuerca el rayado está en la otra, para ayudar a diferenciar que son dos piezas distintas. Ahora necesitamos poner las marcas para identificar esas piezas, ¿sí? Lo primero es trazar líneas que señalen a cada una de esas piezas. Las marcas, recuerden que se deben poner de forma ordenada, en lo posible equidistantes y en una línea ya sea horizontal o vertical para facilitar su lectura. Luego hacemos los círculos donde van a ir dentro los números de pieza y se las identifica
se las puede identificar con diferentes criterios, de acuerdo a su importancia, de acuerdo a su funcionamiento, de acuerdo al orden en el que son montadas, ¿sí? O al orden de lectura. Esto cada uno analiza cuál es la mejor forma de ordenar estos números para asignar estos números a cada número de pieza. Y por último, lo que se hace es registrar los datos de todas estas piezas en el rótulo, en la lista de despiece. ¿Sí? Más adelante vamos a ver bien cómo se completa este rótulo, pero acá tenemos el ejemplo completo. Ahora lo que vamos a hacer es, para este mismo conjunto, realizar el despiece, ¿sí? Lo primero que necesitamos, por supuesto, es representar las 3 piezas, en este caso en perspectiva isométrica. Aquí tengo las representaciones del perno, el soporte y la tuerca. Fíjense que aquí, como es la representación de las piezas por separado, tengo trazadas también las aristas ocultas, que por lo general no se marcan en este tipo de representaciones porque son muy complejas, ¿sí? Pero bueno, acá por separado la marco. Una vez que tenemos las isométricas de cada pieza, definimos cuál es la pieza principal. Ya habíamos definido con el dibujo de conjunto que era el soporte. Por lo tanto, representamos el soporte en la posición central en el plano. Luego, posicionamos la pieza siguiente, que en este caso la segunda pieza que ubiqué fue la tuerca. Y luego queda posicionar el perno, ¿sí? Ahí ya tenemos el conjunto armado en perspectiva isométrica. Ahora lo que necesitamos hacer es desplazar esas piezas. Lo que necesitamos decidir es en qué dirección nos conviene desplazarlas de acuerdo a cómo van montadas, cuál es la configuración que tiene este conjunto. Yo aquí lo que decidí es desplazarlas en este eje porque es en la dirección en la que se van montadas estas 3 piezas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es desplazar hacia la derecha y hacia la izquierda cada una de las piezas. En una dirección voy a desplazar el perno y en el otro la tuerca, ¿sí? El soporte queda en la posición central. Aquí desplacé primero el perno de forma tal de que no se superponga con el soporte, ¿sí? La distancia a la cual desplazo las piezas debe ser tal que no queden superpuestas. Luego desplacé la tuerca teniendo en cuenta lo mismo, ¿sí? Que no se me superpongan las piezas, que no haya ocultamientos. Y así me quedan en el mismo eje las 3 piezas desplazadas, ¿sí? Yo aquí lo que marqué son los ejes de simetría de los círculos que componen cada una de estas piezas, que es por donde las 3 se relacionan. Ahora lo que vamos a hacer es identificar cada una con las marcas, ¿sí? Primero trazamos las líneas de referencia desde las piezas. En este caso yo decidí seguir con las líneas a 30 grados y desde cada pieza tracé una línea a 30 grados para identificar y poner los círculos, ¿sí? En el extremo. Y luego los números de referencia. Yo en este caso decidí ordenarlas por orden de lectura, no de su importancia o el orden en el que se montan. Ahora lo que necesitamos hacer es la lista de despiece en el rótulo, ¿sí? Ya vimos anteriormente cuáles son los ítems y lo que debemos poner entonces es la posición, es decir, el número que le asignamos en la marca, cuántas de estas piezas hay en el producto, que en este caso hay una de cada una, los nombres, el número de plano, que acá tengo un número de plano asignado para el soporte y la tuerca, el perno no porque es comercial, es decir, se adquiere a un tercero. Y para esa única pieza se agrega el material, el peso y en las observaciones el código con el que se lo identifica el proveedor. Como conclusión, debemos tener en cuenta que tanto el dibujo de conjuntos y los despieces son los tipos de representaciones más complejas
que podemos realizar dentro de lo que es el dibujo tecnológico, y son las capacidades que nos permiten completar lo que es la representación de este tipo de sistemas, ¿sí? Son esquemas cuya importancia comunicativa es muy grande, ya sea para el ámbito productivo o para los usuarios. Por lo tanto, es muy probable que necesitemos realizar en algún momento este tipo de representación, aunque más no sea en un manual de uso. Como siempre, en el canal de YouTube de la materia podrán encontrar un tutorial con ejercicios sobre representación de dibujos de conjuntos y despieces, y cualquier duda que puedan tener, ya sea conmigo o con alguno de los PEP, pueden acercarse y lo vemos. Mucha suerte y espero que les haya servido este material. Gracias.